Por los caminos de México se mueven todos los días hombres y mujeres cuyo destino es totalmente incierto para ellos, pero desconocido, ignorado para nosotros. Toda la familia sabe que cuando el tratante llega con chicas, con víctimas, pues ya saben el destino que va a tener esa jovencita, esa mujer. ¿Por qué? Porque no nada más las traen a la Ciudad de México a explotar, muchas veces las llevan a otros estados de la República y también cruzan la frontera de los Estados Unidos y las llevan hasta los Estados Unidos a explotar sexualmente. Y claro, esto conlleva pues unas ganancias bastante grande para él y para la familia. Soy Raúl Flores Martínez, reportero Excelsior Televisión. Nos estamos acostumbrando a invertir por lo menos una hora de nuestra vida, una hora de nuestro tiempo en trasladarnos de un lugar a otro, del lugar donde vivimos al lugar donde trabajamos o estudiamos. La desgracia de vivir en una ciudad. Hay en nuestro país, en México, millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Vamos, a ningún tipo de agua. Puede haber miles o cientos de miles, millones de habitantes a nivel mundial que están viviendo bajo un estrés hídrico, ¿no? Y una cosa, si lo comparamos con el petróleo, que tenemos muy claro que ya empieza a haber guerras en ese sentido, pues una cosa es tener petróleo para negociar y otra cosa es necesitar agua para vivir. Yo soy Atalo Mata Otón, reportero Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en la dirección correcta, aquí, en Bucareli 1. Los habitantes de las grandes ciudades de nuestro país, como la capital de la República, Guadalajara, Monterrey, o tal vez otras como Tijuana, Puebla y hasta Mérida, están usando gran parte de su tiempo, a veces una hora, a veces más, para trasladarse de un lugar a otro, del lugar donde viven al lugar donde estudian o trabajan. Generalmente el transporte es incómodo, es inseguro y sobre todo es caro. La tragedia de vivir en una ciudad y tener que moverse de un punto a otro. Este es un reportaje especial de Bucareli 1. La Ciudad de México y área metropolitana es la concentración urbana más grande del país y una de las más grandes del mundo. A diario se mueven más de 20 millones de personas. Casi 5 millones de ellas se trasladan del Estado de México a la capital para trabajar, estudiar, hacer transacciones de comercio o simplemente pasear. Vengo de Ojo de Agua y trabajo hasta Palmas, me hago 2 horas, 70 pesos. Me hice como 1 hora y 20 minutos, 30 pesos. Como 1 hora, 30 pesos. Me aviento 2 horas de camino, 60, 70 pesos. Cuando hay tráfico, 2 horas y media, 33. 3/4 de hora más o menos, 60, 70 pesos. La Ciudad de México ocupa el primer lugar de insatisfacción de las ciudades ranqueadas por los tráficos y la movilidad que se presenta en la Ciudad de México. Se pierden al día 3.3 millones de horas hombre en los tráficos de la ciudad. Más de 2/3 de los viajes diarios que se realizan son en transporte público. 65% de la población recurre al servicio concesionado microbuses y autobuses. 17% viaja en taxis, 8% en metro, 7% en autobuses suburbanos, 2% utiliza los autobuses de la red de transporte RTP, 1% en trolebús y 0.5% en metrobús. Es decir que casi 15 millones de personas utilizan el transporte público, mientras que casi 7 millones ocupan su coche a diario. La verdad el transporte del estado es pésimo, es un mal servicio y pues sí está un poco caro. Malísimo porque son unos cafres para manejar los choferes, Malo. Roban muy seguido. Deja mucho que desear. 8 de cada 10 usuarios piensan que es inseguro, 9 de cada 10 creen que es incómodo y 7 de cada 10 creen que es lento. Situaciones que afectan a la población en tiempo, dinero, emisiones contaminantes y salud. La gente más necesitada de la ciudad invierte aproximadamente el 43% de su salario al día en transporte público, un transporte público deficiente, de mala calidad, que ocasiona los accidentes viales, que son la primera causa de muerte en la ciudad. ¿Cuál es el reto de la ciudad para la movilidad?
que se trata de facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a los destinos. Ese creo que es el reto más importante. No se trata de hacer corredores de transporte ni grandes infraestructuras, sino facilitar el enlace entre orígenes y destinos. No hay ninguna ciudad ha resuelto sus problemas de movilidad promoviendo el uso del coche, ninguna. El parque vehicular en la Ciudad de México crece mucho más rápido que la población. Se estima que al día circulan más de 5 millones de unidades y la Secretaría de Transportes y Vialidad afirmó que de seguir con esta tendencia en la que se suman cada año unos 250,000 vehículos nuevos a las calles, la Ciudad de México podría vivir una crisis de tránsito vehicular. Uno de estos automóviles lo conduce Víctor. Yo vivo en el norte de la Ciudad de México, en el municipio de Tutitlán, y todos los días vengo hasta el sur, a la zona de la Jusco de la Ciudad de México. Aproximadamente me hago un recorrido en hora normal, digamos, de mi casa al trabajo, es de hora y media, hora 45, si bien me va. Si hay porque como tomo un tramo de autopista para venir hacia el trabajo, si hay una volcadura, un accidente, una inundación en época de lluvias, o se les ocurre cerrar la avenida porque están haciendo alguna reparación, me llego a hacer hasta 2 horas y media, 3 horas. Víctor pierde al día 3 horas y media en el tránsito de la ciudad, al mes utiliza 70 horas en su recorrido y al año ocupa 35 días de su vida, que equivale a 1 mes y 5 días en promedio. ¿Qué hace en todo este tiempo? Lee, fuma, habla con sus familiares y amigos por teléfono. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí ya en satélite, en el tráfico como siempre. Hicimos 1 hora con 50 minutos, 41 kilómetros recorridos y un poquito más vacío el tanque. El costo de todo este tiempo invertido se ve reflejado en la salud. El hecho de pasar larguísimas horas en el carro también favorece la obesidad. Cada hora que estás sentadito en tu carro aumenta 6% la probabilidad de obesidad. Los efectos a la salud van en 2 direcciones. La dirección primera es el impacto al sistema musculoesquelético por posturas forzadas. La segunda parte del impacto a la salud, que sería el estrés. La salud de los usuarios del transporte público también se ve afectada a mediano y largo plazo. El estar 2 horas de pie en una situación estática nos genera problemas circulatorios, una éstasis venosa. A la larga, problemas desde varices, hemorroides, dolores musculares, las articulaciones. La creación de los segundos pisos en periférico no mejoró la velocidad promedio en la ciudad. En 1999 se circulaba a 38.5 kilómetros por hora en promedio y para este año los coches transitan a solo 16 kilómetros por hora en promedio. De esta forma es que también el medio ambiente se ve afectado. Todos los vehículos juntos responsables más o menos por el 70% de la contaminación de la ciudad. Más de 4,000 personas en la zona metropolitana mueren prematuramente por problemas de la contaminación del aire. La Secretaría del Medio Ambiente asegura que un coche que circula a 16 kilómetros por hora contamina 233% más que uno que circula a 30 kilómetros por hora. El tema de la movilidad ha sido parte de la agenda pública desde que el automóvil comenzó a requerir lugares para circular y a mediados del siglo pasado este tema se enfocaba en la creación de infraestructura. Antes uno pensaba que tenía que construir más vías, que la ciudad se estaba saturando y por lo tanto habría que abrir nuevas avenidas, nuevos carriles de circulación, se abrieran en la Ciudad de México los ejes viales, una serie de vialidades. Hace 10 años la mentalidad comenzó a cambiar, ahora se apuesta por el traslado masivo de personas a través del transporte público. Ya después de que empieza Metrobús se han pasado muchas cosas, toda la extensión de las líneas de Metrobús, la misma extensión de la línea del metro ha sido importante, los corredores de cero emisiones, todo lo que se ha hecho en bicicleta. Yo creo que todos éramos absolutamente escépticos de que la bici se podía usar en la Ciudad de México y la ciclovía de Reforma y la ecobici yo creo que nos cambian mucho la perspectiva de la bici como algo viable para la ciudad y para una cantidad importante de recorridos. La iniciativa privada está brindando ideas que aportan al tema de la movilidad en la ciudad, por ejemplo, Aventones. Aventones es una red privada para las organizaciones donde promueve el uso compartido del automóvil con los colaboradores de las mismas organizaciones. Una compañía que demuestra que los ciudadanos también pueden contribuir. La cuestión es organizarse y probar alternativas de comunicación como puede ser el Internet.
Y la plataforma es como una red social, donde puedes crear un perfil, subir una foto, poner el área en la que perteneces, vas a ponerle qué días lo utilizas, si es de lunes a viernes, el horario que tomas, si sales a las 7 de la mañana de tu casa, si tienes auto o si no tienes auto, entonces ya tú eliges con qué persona quieres participar o tú le puedes mandar una solicitud. Hoy ya se trabaja en propuestas de vialidad en la Asamblea Legislativa que tiene como objetivo hacer reformas y aportar ideas para mejorar la movilidad. 1. Poner al peatón en el centro de la toma de decisiones de toda la política pública. Queremos mover personas en la ciudad. Número 2. Vamos a proclamar la movilidad como un derecho para todos los capitalinos. Esto lo convierte de inmediato en una obligación para el gobierno. El gobierno no nos está haciendo un favor en darnos servicio de transporte público, tiene que ser una obligación. Y de calidad y seguro, por supuesto. Número 3. Estamos también buscando que el transporte público sea el eje de la movilidad de la ciudad. Queremos transportes públicos seguros, de calidad. El auto tiene un papel, pero ya no es rey, en que tenemos que dar prioridad al transporte público, prioridad a la bici, prioridad a las conexiones entre modos, que el peatón tenga su lugar para caminar en la calle, y eso es, vamos a decir, el menú de movilidad que realmente tenemos que tratar. Vamos a hacer un gran reto de cómo avanzar la calidad del transporte, que tiene que avanzar, aumentar el grado y ser muy realista que eso es un avance gradual, importante, en que tenemos que vigilar calidad de servicio y tenemos que dar viabilidad financiera. La Ciudad de México y su área metropolitana seguirán creciendo. Será necesario que la ciudadanía se sensibilice en el mejor uso y el aprovechamiento de sus vehículos. Por otro lado, habrá que crear políticas públicas para ofrecer transporte público eficiente y vías de comunicación seguras acorde a la nueva realidad de la ciudad. Hay la convicción de que la próxima guerra mundial no será por territorio, no será por fronteras, no será por posesiones de armas o de bienes. La próxima guerra será por agua, el líquido indudablemente vital. ¿Tenemos acceso al agua los mexicanos? ¿Tenemos acceso al agua limpia, al agua digna de ser bebida? Bucareli 1 se lo explica. Cerca de 12 millones de personas no tienen acceso al agua potable en México, situación que los mantiene en la desesperanza. Por décadas se han vivido sequías y escasez de líquidos, sobre todo en el norte de la República, y lluvias en el sur. Pero esta costumbre ha sido trastocada debido al cambio climático y otros fenómenos. Por cada litro que llega a nuestra casa, se deben extraer 2 del acuífero. Uno de ellos se desperdicia en fugas. Eugenio Barrios, del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF México, considera que el hecho de que el agua no tenga la cobertura suficiente es responsabilidad de gobiernos y ciudadanía. Bajas inversiones en muchos municipios, fugas de recursos, el que la gente en muchos lugares no se pague el agua, por ejemplo, y entonces no puede haber reinversión en la infraestructura. En nuestras casas, en nuestras mismas casas, pues puede haber fugas, es muy común las fugas en excusados, en tinacos, en cisternas, que nosotros no reparamos. La Federación le entró al tema, pero no se asume como la causante de que esos 12 millones de mexicanos no tengan agua disponible. Dicen, es obligación de las propias autoridades locales. La Comisión Nacional del Agua tiene la responsabilidad de llevar el agua hasta la entrada de los municipios. El artículo 115 de la Constitución Política de México dice que quien tiene que distribuir el agua dentro de las ciudades, dentro del municipio, son las autoridades de este mismo. El Distrito Federal es un ejemplo claro de ello. Las delegaciones son las encargadas de llevar agua a sus habitantes. Un funcionario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reveló que el costo por distribuir el agua es alto. Se habla de 4.500 millones de pesos. Algunas partes de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón o Tlalpan se quedarán carentes de agua por siempre, pues la geología y el crecimiento de la mancha urbana de las demarcaciones no permiten iniciar obras de construcción. Hay zonas que se desarrollaron fuera de las zonas de servicio, o sea, fuera de las zonas de influencia de nuestra infraestructura, y son a los que pues, también hay que abastecerles con pipas, ¿no? En ese caso, ¿sí? Porque no hay la infraestructura suficiente para llevar el agua hasta donde hicieron los desarrollos nuevos, las colonias nuevas.
Las comunidades indígenas son las que peor la sufren, regiones zapotecas, chontales, tarahumaras y otras. El agua no llega hasta ellos y sus familias. A simple vista, en las calles de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, no parecería que exista pobreza o marginación. Al contrario, movimiento comercial y turismo llaman la atención. Lo contrastante se encuentra a las afueras de las ciudades chiapanecas, tristeza y abandono. Aquí en los alrededores del Cañón del Sumidero se localiza el poblado de Tierra Caliente, uno de los sitios más pobres y sin los servicios básicos para vivir de manera digna. Los pobladores, indígenas tzeltales, tienen que caminar cerca de 2 kilómetros para traer agua de un jagüey que tiene agua estancada. Se apoyan de bidones que lleva con carga un burro. A Miguel lo encontramos en el trayecto. Llevaba 2 horas y media de recorrido acompañado de su esposa e hijos. Así está duro la cosa que estamos viviendo aquí, pero ni modo, pues así es la vida. Cuenta que los candidatos políticos vienen, les prometen y se van para no volver. Sí, requieren voto, pues. Siempre bajamos en la votación y cuando ya está en su trabajo, pues ya no, como que ya no me conocen. En Tierra Colorada vive esta familia, encabezada por el señor Benjamín. Dice que pueden pasar meses y nadie le trae agua, y mucho menos pensar en la posibilidad de grandes obras para colocar drenaje y tubería. Y también el ayuntamiento, por cuestión de agua, van los representantes a pedir ayuda por parte del agua. Desde marzo empezaron a gestionar y hasta ahorita ni una pipa ha regresado. En Tierra Colorada viven 68 familias, cerca de 300 personas. Para tener un poco de agua, en época de lluvias, ellos se las ingenian construyendo, por ejemplo, este pozo de piedra, al cual resbala agua que capta un canalito de aluminio. Hasta aquí llegamos a la casa de la familia Etzin, una vivienda de madera. No tienen agua disponible, ni mucho menos energía eléctrica para el consumo de 8 personas. Académicos creen que es descabellado traer agua de zonas lejanas como se hace desde el Cutzamala hasta la Ciudad de México. Son recursos económicos y energía los que se desperdician al bombear el líquido de 1.200 metros de profundidad. Una preocupación es que la cantidad de agua es finita, en cualquier momento se puede terminar. La escasez severa puede derivar en conflictos bélicos incluso. Pues es obvio el pensar que vamos hacia esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber miles o cientos de miles, millones de habitantes a nivel mundial que están viviendo bajo un estrés hídrico, ¿no? Y una cosa, si lo comparamos con el petróleo, que tenemos muy claro que ya empieza a haber guerras en ese sentido, pues una cosa es tener petróleo para negociar y otra cosa es necesitar agua para vivir, ¿no? Pero México hace esfuerzos desde diversas áreas para distribuir el agua. En Jiutepec, Morelos, está la muestra de que se trabaja para ello. Es el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, de Semarnat, sitio en el que se planean presas, desembocaduras de ríos, manantiales, acueductos o vertedores. Cada maqueta del tamaño de un autobús de pasajeros es utilizada como prototipo para comprobar su viabilidad y posteriormente construirla en grandes dimensiones. Desde finales de los años 80 se promovieron los primeros programas de uso eficiente del agua del país. Eso fue algo muy importante porque eso marcó, a través del uso eficiente del agua, permeó esa parte en las zonas urbanas. Se consolidaron los primeros programas de uso eficiente del agua en el país a través de programas de sectorización, en redes de distribución, detección de fugas y toda esa parte de tecnología. El llamado es uno solo, que los gobiernos no condicionen el agua en tiempos electorales y, por supuesto, un mayor involucramente de la gente. Yo enfatizaría este aspecto de la ciudadanización del manejo del agua. Necesitamos como ciudadanos ser más activos, estar más atentos a lo que sucede, empezar a exigir a nuestros gobernantes en los diferentes niveles que no se politice el tema del agua. Y si de activismo hablamos, aquí está don Raúl, quien participó y ganó con su proyecto Agua para Siempre en Iniciativa México durante el sexenio anterior. Nos recibió en el Museo del Agua, ubicado en una pequeña comunidad llamada Chilac, cerca de Tehuacán, en Puebla. Uno de sus tantos objetivos es enseñar con capacitaciones a otros pobladores a extraer agua de sus propios acuíferos. Después de una semana de curso,
deben salir ya con una o dos tecnologías que ellos hayan decidido aprender y con eso se regresan a sus regiones de origen. Ya estando allá, empiezan a trabajar. Este Museo del Agua fue diseñado principalmente para capacitar a otras regiones del país en el proyecto de llevar agua a las zonas más marginadas. La intención es que quienes no tienen agua no se queden a esperar la reacción gubernamental. Tenemos que asumir que son diferentes niveles de responsabilidad y que lo único que no se vale es dame. Eso sí no se vale, esa actitud pasiva. El Museo del Agua lleva hasta hoy 100,000 visitantes, 10,000 obras hidráulicas ya construidas y ha capacitado a 150,000 personas nacionales y extranjeras. La falta de agua en zonas marginadas es responsabilidad de todos: gobiernos, instituciones, organizaciones, pobladores, ciudadanos, industriales. Hoy por hoy, el 40% del agua potable se desperdicia por descuido y el desinterés colectivo. Podríamos llegar, dicen, a situación bélica por la falta del agua. La próxima guerra. Vamos a otro territorio bélico, la ruta del dolor. Hombres y mujeres sometidas a la explotación por el maldito dinero. El robo de niñas, niños y mujeres en los últimos años se ha incrementado en México. Es un hecho que organizaciones nacionales e internacionales de trata de personas están detrás de las desapariciones. El municipio de Texcoco fue el punto de partida con casos representativos en las redes sociales y medios de comunicación. El primero fue con la pequeña Valeria de 4 años, que fue recuperada en El Salvador. Y el segundo caso fue el de Citlali Malinali Lugo, de 36 años. Después de la sobremesa, fue a la tienda a comprar y les preguntó si se les ofrecía algo. Los niños dijeron que querían unas paletas. Entonces dijo, bueno, ahorita regreso, voy por las paletas y eso es lo único que sabemos. Estas dos víctimas ya fueron recuperadas. Las investigaciones siguen su curso. En el caso de Citlali no hay detenidos. En el caso de Valeria, la detención de uno de sus plagiarios revela el modo de operar de una organización criminal. Era una persona que traía dinero de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una organización internacional y por eso el delito de trata de personas se debe de combatir con muchísima firmeza. Organizaciones con una estructura que está integrada por familias completas, desde los hijos que se dedican a enganchar a las víctimas, hasta hermanas y madre que se encargan de alimentarlas, mientras el padre las vigila en las zonas de tolerancia. Cuando ellos enganchan a su víctima en otro estado de la República, las llevan a su casa familiar, ahí las cuida la mamá o las hermanas para que ellas no salgan de la habitación donde las privan de su libertad. Datos de la Fiscalía contra la Trata de Personas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal señalan que las víctimas de trata para explotación sexual provienen de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Querétaro, Puebla, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Durango, Sinaloa y Baja California, lo que ha generado que esas organizaciones tengan diversas rutas para el traslado de las víctimas por el país sin ser detectadas. Toda la familia sabe que cuando el tratante llega con chicas, con víctimas, pues ya saben el destino que va a tener esa jovencita, esa mujer. ¿Por qué? Porque no nada más las traen a la Ciudad de México a explotar, muchas veces las llevan a otros estados de la República y también cruzan la frontera de los Estados Unidos y las llevan hasta los Estados Unidos a explotar sexualmente. Y claro, esto conlleva pues unas ganancias bastante grande para él y para la familia.
Las rutas del crimen organizado para la trata de personas son de sur a norte, es decir, los tratantes después de robar a sus víctimas las llevan con engaños a diversos municipios de Tlaxcala como San Miguel Tenancingo. De ahí las trasladan a la Ciudad de México, donde están una temporada. Posteriormente las llevan a San Luis Potosí, Monterrey, Tijuana y finalmente las trasladan a Estados Unidos. Otra ruta que utilizan viene desde Centroamérica y se desplazan por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Tijuana o Ciudad Juárez para llevarlas a San Diego. También hemos detectado que también a enganchar jovencitas centroamericanas como de Guatemala, Salvador, ¿verdad? Y todas estas jovencitas se las traen obviamente con engaños y las traen a explotar a la Ciudad de México. Investigaciones del Colegio Frontera Norte señalan 5 rutas. La primera comienza en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta en Jalisco y de ahí van hacia Baja California a través de Los Cabos. La segunda ruta parte de Centroamérica hasta Tijuana directamente con vertientes como el traslado desde El Salvador a Veracruz y de Guatemala a Chiapas. La tercera ruta se ubica en el interior de Baja California, desde Tijuana a Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. La cuarta ruta va desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora, pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. La quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos por San Diego, pasando por distintas localidades en California como Vista en la Escondida, Las Antenas en Carl Falls, Carrizales en Oceanside y Del Mar y los Gatos en Valley Center. El traslado de las víctimas de Centroamérica a la frontera norte se realiza con documentos falsos, en cajuelas de autos o en los camarotes de los camiones de carga. Hasta el momento, las autoridades, al menos del Distrito Federal, tienen conocimiento de este modo de operar. Sin embargo, no se tiene ninguna denuncia al respecto. Hemos tenido conocimiento de ello por comentarios, no por investigaciones. Nosotros investigamos todo aquel delito que haya causado efectos en la Ciudad de México, no importa que se haya originado en otro estado de la República. Diversas organizaciones criminales han encontrado en las adopciones ilegales un negocio redituable en países del viejo continente. El 35% de las adopciones ilegales que se llevan a cabo en Europa del Norte y en Europa del Este son niños mexicanos. Un claro ejemplo fue el robo de la pequeña Valeria, que de Texcoco fue trasladada a San Salvador para posteriormente ser vendida en Europa. Hemos detectado que hay una ruta que generalmente nos lleva hacia Centroamérica, ya sea Guatemala o El Salvador, donde la sacan por la frontera sur, que es una frontera súper porosa que tenemos, y que dependiendo también de la edad, se les da una nueva personalidad a las criaturas allá en Centroamérica. Datos de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe señalan que el traslado de los infantes robados se realiza vía terrestre desde el Estado de México utilizando el llamado Arco Norte para llegar a Puebla o Tlaxcala. De ahí se desplazan por Veracruz hasta llegar a Chiapas para cruzar ilegalmente el río Suchiate con destino a Honduras o Guatemala. En Centroamérica, el crimen organizado utiliza las parteras para dar fe del alumbramiento de la víctima y así obtener la documentación legítima del infante. La ruta del tráfico de infantes para adopción ilegal o explotación sexual cruza por todo México hasta llegar a Chiapas, de ahí a Centroamérica. De ahí son trasladados vía aérea a España, Alemania, Holanda, Rusia e incluso países del continente asiático como Japón y China. Datos de la Policía Fronteriza de Chiapas señalan que tan solo en Ciudad Hidalgo, donde se ubica el río Suchiate, se han localizado 100 pasos de migración centroamericana a territorio nacional, puntos que son utilizados por el crimen organizado. Hasta aquí llegamos por esta ocasión en el programa de reportajes de fondo de Excelsior Televisión. Bucareli 1. Muchas gracias por estar con nosotros. Les espero la próxima semana y no se olvide, la dirección correcta es Bucareli 1.